Hola, hola. Eh, Quería empezar comentando un poco precisamente sobre las reacciones que han causado algunos de los videos que he subido. Y hay un espectro desde algunos que dicen que somos pagados o que soy pagado por la corporación de la iglesia y que me da un script como si fuera un apologeta o algo así. Y por otro lado, tenemos a miembros eh, ortodoxos que mm, me tachan de hereje y que me básicamente cuestionan mi testimonio y muchas otras cosas. Entonces, me da mucha risa porque para los antimormones soy una apologeta y para los miembros de la iglesia soy antimormón, ¿no? Pero eh, este video quiero precisamente hablar de un artículo que creo que es muy interesante y que va a contestar muchas de estas preguntas o de estas críticas más bien que se hicieron. Y es un artículo que se llama Una iglesia que es real. Una iglesia que es real. Y es escrita por Melissa Inouye, espero pronunciar bien su apellido. Pero ella básicamente eh, este artículo, y voy a leer varias partes de él, va a dar respuesta un poco a esto que yo creo que puede explicar lo que sucede. Melissa era una joven santa de los últimos días que estudiaba en Harvard y ella menciona que estaba rodeada de libros, de conocimiento y que pensó a aprender cosas de la historia de la iglesia que nunca le habían enseñado, imperfecciones de líderes, decisiones cuestionables, contradicciones, y ella había crecido con el mensaje del 100%. Ya saben, sé que la iglesia es verdadera, la plenitud del evangelio, los líderes siempre son guiados divinamente y desde ese punto de vista, pues no había margen de error. Todo era como debía de ser y probablemente muchos de nosotros nos identificamos con ella. Hemos crecido en un ambiente que se nos dice o se nos enseñó eso, ¿no? Pero ella dice que encontró grietas ella, al estudiar toda esta parte de la historia de la iglesia y que eso hizo que ella entrara en crisis. Pero ella va a mencionar que va a encontrar una profesora que se llama Laurel Thatcher Ulrich, que le compartió una metáfora que le cambió la vida. Dijo que había un tipo de vajilla antigua llamada vajilla lustrosa que se bañaba en platino para parecer plata pura. Se veía hermosa, sólida, valiosa, pero si se caía, se rompía en pedazos como una losa en común. Emily Dixon usó esa imagen para hablar de la desilusión, algo que creías sólido y perfecto, que de repente se destroza. Y un día, una joven angustiada, es decir, Melissa, llegó con la profesora Ulrich y estaba en crisis porque pensaba que la iglesia quizás solo era un 90% divina y no un 100% divina. Y la profesora le respondió algo que Melissa nunca olvidó. Si encuentras una institución terrenal que sea 10% divina, recíbela con todo tu corazón. Ella va a mencionar que eso fue su salvavidas, eso fue un salvavidas para ella. Y Melissa va a llegar a la conclusión. La iglesia que es verdadera es una iglesia que es real. Y aquí viene lo importante, ¿qué es lo real? Lo real incluye una iglesia, ella va a decir patriarcal, centrada en los Estados Unidos, con una historia que incluye racismo, sexismo, donde algunos hombres en posiciones de poder han abusado de otros, fundada por José Smith, quien instruyó un matrimonio plural y ocultó algunos matrimonios a M. Smith. Pero también lo real incluye una teología radical, que somos hijos literales de un Padre y una Madre celestiales, que une a ricos y pobres con convenios sagrados, que llama a personas de cualquier clase social a servir y bendecir vidas. José Smith tuvo una visión potencial ilimitado de la humanidad. Y Melissa decía que si solo leemos la primera parte que leí, lo de que es una iglesia jerárquica, patriarcal, bla, bla, centrada en Estados Unidos, pensarás, dice ella, que soy antimormona. Y si solo lees lo segundo, pensarás que soy una apologista. Pero no hay dos iglesias, hay una sola, y es la mía, avergonzada de lo vergonzoso, orgullosa de lo digno de alabanza. Y es aquí precisamente lo que yo decía eh, que creo que va a dar respuesta, ¿no? Lo que yo describo es una iglesia real, no es una iglesia que trate de ocultar, que ni estoy tratando de defender lo indefendible, ni de hacer nada, es una iglesia real.
Y Melissa va a continuar y ella igual va a ser brutalmente honesta y dice que hacía preguntas que muchos de nosotros también nos hacemos. ¿Por qué debo de esforzarme por contextualizar el lenguaje racista que a veces se registra en el libro de Mormón, nuestro precioso y santo libro de escrituras? ¿Cuándo se reflejará de manera significativa en las estructuras de la iglesia la verdad fundamental de que las mujeres y los hombres son iguales espiritualmente, que fuimos creados a imagen de una Madre Celestial y un Padre Celestial con el mismo potencial para dirigir, enseñar y bendecir? Ella dice, ¿cómo mantengo mi fe en los profetas y apóstoles vivientes cuando la historia muestra que las enseñanzas a veces cambian y se contradicen? Porque sí cambian. El matrimonio plural antes se elevaba por encima de la monogamia y ahora es motivo de disciplina. Usar anticonceptivos antes se condenaba hasta la tercera y cuarta generación y ella dice que ahora no es un problema. Antes algunos líderes describían a los negros como indecisos en la preexistencia. Josephine Smith, estoy hablando a ti. Y ahora ha sido rechazado oficialmente. Y ella decía, a veces me canso de tener que dar explicaciones, de compensar, de esperar pacientemente, de guardar cosas en el estante. Dice, y ese, el maldito estante, dice, está lleno de cosas, cosas que dejamos para después. Pero aquí viene lo importante, su respuesta. Melissa va a decir que la solución a estas frustraciones no es abandonar la reflexión profunda. Algunos creen que el pensamiento crítico y la fe profunda no se mezclan, pero para ella la vida con Dios viene como un paquete completo. Si no podría darle sentido a sus creencias en relación con todo su conocimiento y experiencia, entonces no valía la pena. Y tampoco creía que sería más feliz abandonando la iglesia para tener una vida libre de disonancias. Porque seamos honestos, casi todas las instituciones del mundo están comprometidas éticamente, son complejas, están manchadas por errores humanos. Meter la hoz en cualquier lugar y cultivar una buena cosecha y arrancar malas hierbas, eso no solo mejora parte de la viña de Dios, sino también nos desarrolla a nosotros. Y luego dijo algo hermoso precisamente sobre los dos grandes mandamientos. Cuando le preguntaron a Jesús qué era lo más importante, él dijo, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Melissa va a escribir que ella está agradecida de que Jesús incluya la mente. Involucrar el intelecto en la fe no es una desviación peligrosa. No es como te dicen, cuidado con lo que estudias porque luego te vas a inactivar. Ella dice que es una contribución consagrada al reino de Dios y que requiere un esfuerzo, una fortaleza. Jesús puso el esfuerzo intelectual a la par del emocional y el espiritual. Y sí, el trabajo intelectual honesto a veces lleva a la disonancia cognitiva, ese murmullo en la mente cuando ves contradicciones que todas invocan autoridad divina. Y Melissa admitía que hubo un momento en que pensó que era demasiado inteligente y racional para pertenecer a una religión incoherente, pero llegó a creer algo diferente. La cognición no es el aspecto más importante del ser humano. Es esencial, sí, como la digestión, sin ella moriríamos, pero vivir de acuerdo con quienes realmente somos como hijos de Dios es lo más vital. Esforzarnos por ser buenos como lo es Dios. Melissa también va a asumir algo difícil, el trabajo de vivir probablemente con muchos de nosotros con contradicciones y tensiones. Porque sí puede ser un alivio asociarse solo con personas que piensan igual que tú o que yo y que tienen experiencias educativas correctas, los puntos de vista políticos correctos, los valores de clase correctos, las inclinaciones teológicas correctas u ortodoxas. Pero también es una especie de prisión, una separación estéril del suelo fecundo de la humanidad, donde Dios quiere que extendamos nuestras raíces. Y escuchen esto, si nuestros padres celestiales hubieran querido que todos pensáramos igual y siguiéramos el mismo camino de regreso a ellos, entonces habrían respaldado el plan de Lucifer. Pero no lo hicieron, nos dieron el albedrío, el poder de cometer graves errores y causar daños duraderos, pero también el poder de ser valientes, de ser sabios, de ir más allá de nosotros mismos, de ser verdaderos sanadores. Y la realidad es que nuestros valores están arraigados en las circunstancias donde nacimos y estamos
profundamente en desacuerdo sobre lo que es bueno y verdadero. Y aquí es donde entra lo importante. La iglesia no es una solución al problema de la diversidad. La iglesia no es un lugar donde viene a ponernos un molde y nos viene a encasillar y decir, este es el molde de mormón perfecto, de miembro de la iglesia que tienes que ser y tienes que comportarte así si no estás mal. Al contrario, la iglesia es un espacio donde se practican los valores de la diversidad. Es una caja de arena donde chocamos unos con otros y nos vamos puliendo más entre nosotros mismos. Es un lugar para amar a nuestros enemigos, para forjar la paz, para tener mansedumbre. Es un lugar donde servimos a gente que normalmente no serviríamos, donde sostenemos a líderes que de otra manera no sostendríamos. La iglesia es ese lugar donde nos obliga, en cierta manera, obviamente, a convivir, ¿no? A amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro enemigo, ese hermano, esa hermana que me cae mal, que dice apostasías, etcétera. Eso nos ayuda, para eso es la iglesia. Entonces, y nuestro maestro en esto es el santo que ministró bajo la sombra del poder imperial, que se asoció con recaudadores de impuestos y centuriones, que se reunió con marginados y despreciados, que enseñó a las personas en sus propias tierras y lenguas. Él, suyo siempre fue el camino de mayor resistencia. Y obviamente estamos hablando de Jesucristo. En 2017 a esta autora, a Melissa, le diagnosticaron cáncer de colon y después de una operación ella dice que estaba sola en Nueva Zelanda mientras su familia visitaba los Estados Unidos. Y una noche le tocaron la puerta y era la hermana Samuelu, una hermana samoana mayor ya de la Sociedad de Socorro que entró con flores, habló de los misioneros, de su nieta en la misión y antes de irse le preguntó, ¿puedo dejarte con una oración? Y Melissa va a escribir que ella ora y va a decir las palabras, bueno, escribe las palabras, dice, bendice a Melissa para que pueda vivir y cuidar de sus hijos. Melissa va a describir que ella sintió como el espíritu y sus vasos dilatándose y sus pulmones expandiéndose. Una mujer que nunca había presentado un argumento académico, que de no ser por la iglesia, nunca habría llegado a su vida. Le pidió a Dios lo que ella tenía miedo de pedir. Y a veces necesitamos eso en la iglesia también, que otros intercedan por nosotros, ¿vale? Entonces, el camino como santo de los últimos días en la búsqueda de Sion no siempre es fácil, pero la facilidad no es su propósito. Melissa escribió, aquí he encontrado personas a quienes amar y personas que me aman. Aquí tengo motivos de sobra para regocijarme, lamentarme, actuar y estar quieta. Melissa murió en el 2024, pero ella dejó unas palabras con las que me gustaría casi terminar. Dice, aquí me estoy convirtiendo en más de lo que era y más como espero que Cristo me haya invitado a ser. Entonces, cuéntame, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de esto? ¿Estás en una iglesia real? Cuéntame cómo has manejado tú estas contradicciones, estas tensiones que muchas veces hay o que podemos llegar a tener. Tenemos un episodio en nuestro canal de YouTube que puedes ver que se llama Crisis de Fe, donde hablamos un poco precisamente de la disonancia cognitiva, de las cosas que muchas veces nos pueden llegar a pasar, la forma en que abordamos estas crisis de fe, así como la que tuvo Melissa. Entonces, pues de nuevo te invito a que lo veas, nos escuches y que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas. Y ojalá eso aclare nuestra postura, que no estamos ni siendo apologetas, ni vamos a tratar de defender lo indefendible, pero tampoco vamos a dejar de un lado lo impresionante, lo de nuestra teología, lo rico de nuestra teología, los aportes que ha habido a causa de la restauración del Evangelio. Así que te veo en el próximo episodio.